Muy buenas, en este vídeo os vamos a presentar la obra persa Shahnameh. Shahnameh, que significa libro de los reyes, es la gran epopeya persa escrita por Ferdowsi. La palabra Shahnameh originalmente engloba un género de libros que comenzó en el siglo X, pero el libro de Ferdowsi es el único conservado de todos los que se escribieron. Es más, el inicio del Shahnameh de Ferdowsi realmente fue escrito por otro autor, Daqiqi. Este poeta comenzó con el encargo de escribir un Shahnameh, pero fue asesinado por uno de sus esclavos, dejando tras de sí solo 1000 versos escritos. Más tarde, Ferdowsi recuperaría esos versos para continuar con la obra, otorgándole a Daqiqi los créditos oportunos. La primera edición fue terminada en el año 999, y 10 años después salió la versión final, formada por 7 volúmenes. Fue un superventas cuando fue publicado, debido a su valioso contenido y belleza, pero también porque incluía ilustraciones, prohibidas en los libros hasta ese entonces. El Shahnameh cuenta con entre 50.000 y 60.000 versos, siendo así la segunda epopeya conservada más extensa de la historia. Es una obra importantísima para el pueblo persa, ya que abarca su historia completa antes de la islamización, con un total de 50 reinados y 4 dinastías. Los Pishtadi, mitológica, los Kiyani, heroica, los Ashkani, más histórica, y los Sasani, totalmente histórica. El libro comienza narrando cómo fue creado el primer humano, y llega hasta el reinado del último de los reyes persas sasánidos. Hay héroes, dragones, y la importante figura de las heroínas, vinculadas al poder del Renacimiento, que muestran valor ante las situaciones difíciles, junto con sus sentimientos y sensibilidad. Otro elemento importante es el camino de la verdad, absoluta y sagrada, presente en toda la obra. A través de ese camino, el Shahnameh es considerado el primer libro persa de enseñanzas, que tendría influencia en otros libros por el mundo. Toda la obra explica lo que ha ocurrido en el pasado con el objetivo de enseñar a los lectores, acompañándose de consejos de Ferdowsi. Son historias de personas buenas que viven su vida de una manera correcta, siguiendo ese camino de la verdad o de la felicidad. Incluso, Ferdowsi dice sobre su libro lo siguiente: no lo consideres mito y mentira, con matices de entretenimiento o leyenda. Quien lo lea con sabia clarividencia, sus secretos y significados desvelará. Ferdowsi busca reflejar en esos mismos héroes su mismo objetivo de conseguir un buen nombre que perdurase por la historia. Por eso, los héroes siempre tomarían las decisiones que buscasen el bien y no el mal, y la gente podría verlos como un modelo a seguir y así obrar correctamente en su vida. La figura principal de la obra se representaría en el héroe Rostam, que representaría todos esos ideales, un caballero noble que sigue el camino del bien y de la verdad, y del que todas las personas deberían aprender. Los Dukhan, casta o clase a la que pertenecía la familia de Ferdowsi, eran personas fieles a las tradiciones persas y que se encargaban de transmitir oralmente las leyendas antiguas para que éstas no quedasen en el olvido. Además de continuar los versos de Daqiqi, se cree que Ferdowsi también tuvo otras referencias. Una obra llamada Hobdanaemak, o Libro de los Señores, puede que fuera la principal de estas referencias, junto al resto de Shahnameh. También pudieron tomarse traducciones al árabe o al persa de otros libros, e información oral transmitida por eruditos de la antigua religión en contacto con las tradiciones e idioma pahlavis. El trabajo de Ferdowsi fue más allá de recopilar simplemente estas fuentes y escribirlas en su obra en formato de verso, ya que también plasmó sus ideas originales con raíces iraníes, históricas y míticas. La obra fue tan importante que nadie en el campo de la épica de Persia se ha acercado a él cualitativamente. Aunque Shahnameh no es una obra de carácter religioso, sí que incluye tradiciones históricas relacionadas con muchas figuras importantes en la historia de Irán, lo que le da un carácter filosófico importantísimo para los iraníes. Por todo, su valor histórico y cultural es especialmente grande. Además de eso, es muy relevante para el idioma persa, porque utilizaba solo entre un 5 y un 10% de conceptos árabes, muy pocos para la época, y en su lugar revivía palabras de origen iraní.
Por eso mismo, podría considerarse que el persa del Shahnameh es casi un persa puro. Diferentes estudiosos han analizado la obra desde diferentes puntos de vista, como pueden ser el mitológico y el religioso, el histórico, el filológico y hasta su relación con el pensamiento occidental. El Shahnameh de Ferdowsi está escrito en primera persona del singular, con el propósito de llegar a los lectores de forma más directa, haciéndoles saber que es el propio autor de la obra quien les está dando un consejo o explicando algo sobre los relatos. Esa pequeña dosis de educación otorga moralidad al texto. Su lenguaje se podría decir que es simple, centrado en los héroes, la religión antigua y el mundo iraní antes de la llegada de los musulmanes. Pese a ese lenguaje simple, es considerada una obra de extrema belleza, con batallas asombrosas y descripciones de cada uno de los elementos que aparecen, utilizando metáforas, paralelismos y analogías. Esa simpleza del lenguaje permitía que cualquier persona de las diferentes clases sociales pudiera leer la obra. Además, había unos narradores llamados Naqal que contaban el Shahnameh en lugares como salas del té, de una forma dramática y con imágenes que ayudaron a la gente a sumergirse en las historias. Los versos del Shahnameh están escritos en Masnavi, dístico o pareado, un formato persa de versificación con una estructura AA, BB, CC, DD, un formato muy adecuado para escribir sobre temas con mucha profundidad. Los temas que se abordan son muchos. Podemos esperar encontrarnos con todos los aspectos de la existencia humana: juventud, madurez, vejez, hombres, mujeres, felicidad, desdicha, amor, odio, venganza, sabiduría, ignorancia. El mundo que muestra el Shahnameh no es perfecto, pero siempre dotará a los personajes de la voluntad necesaria para seguir adelante con sus vidas e intentar conseguir sus objetivos. Los dioses no son los que dictan qué ocurrirá, sino que son los propios hombres los que luchan contra la naturaleza del mundo y dan forma a la historia. Es indudable que Ferdowsi dejó como legado una obra muy extensa y de extremado valor para muchos ámbitos de estudio. Fácil de entender, pero con un uso impecable del lenguaje que aún hoy en día tiene influencia en el idioma persa. Como académicos o simples lectores, debemos reconocer la importancia del Shahnameh y entender lo que significa para un pueblo entero, cuya identidad está muy bien representada en esta obra, y aprender sobre el esfuerzo que dedicó Ferdowsi durante prácticamente la mitad de su vida para ello. Trabajo realizado por Guillermo García y Ana Mateos para la asignatura de Pensamiento y Cultura Iraníos de la Universidad de Salamanca.